capítulo, hermano, está dividido en dos secciones, en dos grandes secciones. La primera de ellas, hermanos, es el reino milenial y el segundo de ellos es el juicio ante el gran trono blanco. Y vamos a iniciar con el reino milenial, hermano. La parte primera de esta narrativa que da el apóstol Juan empieza con el versículo 1, hermanos, de Apocalipsis. Cuando nosotros empezamos a leer, dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Cuando nosotros vemos, hermanos, o leemos vi, es una continuidad cronológica, hermanos, que inicia desde el capítulo 19. Hace unos días nos enseñaban acerca de el jinete del caballo blanco. Y el contexto inmediato, hermanos, del estudio que vamos a tener hoy inicia, hermanos, en el versículo 11 del capítulo 19. Entonces, la hilación que hace el apóstol Juan en estos primeros versículos de Ibi nos da la oportunidad, nos da la idea de que es una continuidad cronológica. Y empieza la narrativa y dice que el versículo 2: y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y cuando vemos, hermanos, cómo el apóstol Juan da tantas descripciones o dice muchas palabras de cómo se le conoce o se le llama a Satanás. El primero de ellos dice que es dragón. Y lo dice así porque tiene un carácter repulsivo para en la narrativa. La segunda de ellas dice que es la serpiente antigua. Y cuando nosotros oímos la serpiente antigua, hermanos, esto evoca a la relación que hay en el huerto del Edén, hermano. Y la sutileza de la tentación con la cual Eva fue engañada, hermanos. En la siguiente descripción que hace el apóstol Juan es diablo. Y sabemos que diablo, hermanos, es calumniador, engañador. Y por último, hermano, dice Satanás. Y sabemos que el significado de Satanás, hermano, es que es el adversario de Dios y acusador de los redimidos. Entonces, hermano, el apóstol Juan es muy enfático en esta cuestión porque él describe, ¿no?, en esa forma global o en esa forma de cómo es Satanás, hermano. Él describe su repulsión, describe cómo él engañó sutilmente en el huerto del Edén, la manera en que él es un calumniador y cómo es el adversario de Dios. Y en el versículo 3, hermano, dice: y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y hermanos, cuando dice aquí que él es atado, ató es, usa un antropomorfismo para decir que él es neutralizado, es hecho inactivo, inoperante. Entonces, cuando nos dice aquí que es atado, bueno, lo hacen inactivo. Y cuando dice aquí que por 1000 años, por eso es que esta sección se llama el reino milenial, hermano, porque literalmente habla acerca de 1000 años. Y el propósito, hermanos, es muy específico en la lectura. El propósito es para evitar que engañe a las naciones de su influencia en esta tierra. Y cuando nosotros leemos el versículo 3, dice que arroja al abismo. Dice que se arroja, se encierra y se sella. Estos verbos, hermanos, son verbos muy enfáticos.
son verbos que nos dan la idea, hermano, de que hay una colocación oficial de un sello para que no se le permita a nadie salir. Y, hermanos, esta es la sección 1, podríamos decir, del reino milenial. Cuando Satanás, hermanos, a través de un ángel, es arrojado a los abismos. Y si continuamos, hermanos, con la lectura, bueno, recordemos que en la enseñanza pasada que nos dio nuestra pastora, la bestia y el falso profeta, hermanos, ya habían inaugurado el lago de fuego, hermanos. Y pero aquí Satanás, hermanos, solo es atado, solo es hecho inactivo, dice que es arrojado al abismo. Y continuamos, hermano, con la lectura y dice en el versículo 4, aquí inicia una sección distinta, hermanos. Continúa, la idea es la misma, sin embargo, inicia un acontecimiento diferente. Inicia la resurrección y premiación de los mártires, hermano. Y dice el versículo 4, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Y hermanos, cuando nosotros empezamos a leer estas palabras, podemos ver, hermanos, que están siendo cumplidas las palabras, hermanos. A mí me sorprendía mucho porque al estudiar, híjole, es tan precioso, hermanos, porque este capítulo en particular, hermanos, de Apocalipsis, cumple muchísimas profecías, hermanos. Y este versículo 4, hermanos, cumple la profecía de Daniel 7:9, en sus versículos 22 y 27. Y, hermanos, las 70 semanas de Daniel están cumplidas, hermano. Estas profecías que se dieron hace tantísimos años, hermanos, han sido, hermanos, cumplidas. Y cuando dice el apóstol Juan que ve tronos, se dice que son estrados judiciales, hermanos, con facultades gubernativas como judiciales. Entonces, las personas, dice aquí que ve almas, hermanos, ve a gente, dice que no son cuerpos levantados, como lo vamos a ver en los versículos 12, cuando habla del juicio del gran trono blanco, sino son aquellos que aún no habían resucitado y aguardan la resurrección para reinar con Cristo, hermano. Ese es el momento, hermanos, en que ellos cobran vida. Es un poquito, no es tan fácil, ¿no? Yo lo leí muchas veces y entender esto es un poco difícil, hermanos, porque honestamente yo decía, ¿cómo entenderlo, no? Porque la imaginación, hermano, no nos da. Bueno, honestamente a mí me es muy difícil, ¿no? Ver esto, porque estamos acostumbrados a una naturalidad, a una vida, pues muy, muy, muy natural, o sea, lo que tocas, lo que ves, o sea, no ves gente resucitada así nada más, ¿no? Pero aquí nos dice que ellos cobrarán vida nuevamente. ¿Para qué, hermanos? ¿Cuál es el propósito? Para reinar con Cristo 1000 años. Y dice el versículo que sigue, en el 25, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Y, hermanos, los otros muertos nos hablan o nos dan referencia a aquellas personas impías, hermanos, que han muerto.
Y bueno, esto lo vamos a ver más adelante en los versículos del 11 al 15, cuando ellos realmente resuciten. Y dice aquí que esta es la primera resurrección. Y decimos, ¿cómo la primera resurrección? ¿A qué se refiere, hermanos? Nosotros a lo largo de la historia, a lo largo de las escrituras, podemos ver secciones de la resurrección. Porque, bueno, no sé cómo llamarle, pero podríamos decir que son secciones o son partes de la resurrección, de esta primera resurrección. Podríamos decir que los redimidos de cualquier época participan de la primera resurrección. ¿Quiénes son esas personas, hermanos, que participan de esta primera resurrección? Bueno, pues primeramente Cristo, hermanos, como las primicias. El apóstol Pablo en 1 Corintios 15:23 nos enseña, hermanos, que Jesús es las primicias de la resurrección. La siguiente, hermanos, es el rapto. Es la resurrección de los santos de la iglesia y la traslación de los santos de la iglesia, aquellos que aún están en vida. Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18, nos enseña esto, hermanos. Cuando la iglesia sea tomada en los aires y nos encontremos en las nubes con nuestro Señor Jesucristo, también es parte, hermanos, de la primera resurrección. ¿Quiénes también forman parte de esto? Los testigos, los dos testigos, hermanos, que menciona Apocalipsis 11 ya nos han enseñado acerca de eso en el versículo 3 y 11. Y ahora, hermanos, la resurrección de los mártires. Y hermanos, también aquí me parece hermoso porque incluye, hermanos, a los santos del Antiguo Testamento. A mí me asombraba, hermanos, porque yo les comento que de hecho hay libros, hermanos, completos de estos versiculitos que vamos a estudiar, pero que tienen una referencia, hermanos, de todo el Antiguo Testamento. Ezequiel, Isaías, Daniel, Jeremías. De hecho, Ezequiel tiene muchas profecías, hermanos, que se cumplen en el reino milenial. Y quisiera, hermanos, solamente que leyéramos una profecía, hermanos, y quisiera que abrieras tus escrituras, hermano, para que leyeras conmigo. Ezequiel, capítulo 37, versículos de 12 al 14. Ezequiel 37, versículos del 12 al 14. Te lo voy a leer, hermano, porque está precioso. Dice: por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Y hermanos, el reino milenial da cumplimiento a la restauración de Israel, hermanos. A mí me parece hermoso, hermanos, cómo ese Mesías, hermanos, que tanto esperaba Israel, ese Mesías político, ese Mesías con esa fuerza que les iba a devolver su tierra, que les iba a traer paz, que ellos tanto anhelaban, hermano. Este es el tiempo de ellos. Este es el tiempo en que ellos verán, hermano, estas palabras cumplidas en el pueblo de Israel. Y hermanos, quisiera llevarte a otra parte escritural. Y hermanos, de verdad que es hermoso, hermanos, cómo Dios mira tan lejos. Bueno, finalmente son los atributos de Dios, ¿no? Lo que nos permiten poder contemplar ahorita a estas situaciones, hermanos. Y
Dice, quiero que leamos Isaías, hermanos, 11, versículos del 6 al 9. Y esta hermana, hermanos, es otro de las profecías, que vamos, sí, hermano, vamos a ver en el milenio. Esto sí lo vamos a ver nosotros, hermano. Y la sección de Isaías dice el reinado justo del Mesías. Y dice el versículo 6. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas. El león como el buey comerá paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Viene lo bueno, hermano. Y no habrá mal, ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. Y hermano, este es el verdadero cumplimiento, hermanos, de esta profecía. Y hermanos, cuando nosotros leemos o podemos estudiar, hermano, de estas partes escriturales, hermanos, de verdad es que llenan nuestro corazón de gozo, de emoción, hermanos. La verdad es que yo les decía, yo no puedo, mi mente no me da, honestamente, para imaginar, hermanos, cómo será este tiempo, hermanos. Cómo Satanás, hermanos, será atado, y entonces habrá un gobierno justo, hermanos. Entonces será como dice Isaías, la tierra será llena del conocimiento, hermanos, porque Jesús reinará de manera mundial, y los santos de Cristo, toda la gente, hermano, que ha creído en todas las eras de la humanidad, hermano, serán levantados, y ellos gobernarán y gobernaremos, hermanos, con Jesús. Y este panorama, hermanos, del reino milenial es exquisito, hermanos, es hermoso, es grandioso, hermano. Y dice aquí, versículo 5, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Y esta es la primera resurrección. Y dice el 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Y es lo que veíamos, hermanos. Hay muchísimas profecías. Isaías 26, 19 al 21, Ezequiel, que ya habíamos leído, Daniel 12, versículos del 12 al 3, Isaías 11, del 6 al 9, y estas son, hermanos, solamente pocas y ínfimas y así poquitito, hermanos, de todo, hermano, lo que se va a cumplir en ese tiempo. Y hermanos, que dice aquí el versículo 5, dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir. Como les comentaba, hace referencia a aquellas personas impías, aún no serán levantadas, hermanos, de los sepulcros. Y habla acerca, hermanos, ¿cuál es la segunda muerte? Porque nos habla de la primera muerte, de la segunda muerte, pues es la muerte eterna, la separación eterna de las personas de la presencia de Dios. Y hermanos, cuando nosotros, dice aquí el 6, bienaventurado y santo, el que tiene parte en la primera resurrección, hermanos, formaremos parte de ella. Y dice la segunda muerte, que es lo que hemos leído, que es la separación total de la persona de la presencia de Dios. Y dice que no tendrán potestad sobre estos,
sino que serán sacerdotes de Dios, hermanos, y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Y hermanos, cuando el reino milenial de Jesús se establezca en esta tierra, eh, la gente, los ejércitos que pelearon en contra del Mesías en el capítulo 19, dice que ellos son fulminados, hermanos, totalmente. En una profecía de Ezequiel dice que tardarán 7 meses, hermanos, en poder sepultar todos estos cuerpos. Pero entonces el reino milenial de Jesús ya estará establecido. Y es hermoso, hermanos, el poder contemplar cómo Jesús reinará con justicia. Como yo les decía, no imagino este mundo tan quebrantado como hoy lo vemos, en paz total, sin la influencia de Satanás. Las profecías, lo que dice Isaías, ¿no? El buey y el león comerán paja. No tendremos miedo, hermanos, de que haya algún accidente, no de esa índole. Ya no habrá carnívoros en el reino animal. Y son cosas, hermanos, que son preciosas. Y yo, al contemplar esto, yo decía, qué hermoso lo que vamos a vivir, hermano. Porque conocemos solo un mundo roto, un mundo quebrantado, un mundo donde hay mucha maldad. Pero esos 1000 años, hermanos, que viviremos en un futuro, serán totalmente distintos. La gente conocerá una idealidad, un reino ideal, gobernado en paz, en justicia. Y cuando nosotros contemplamos esto, hermano, es hermoso. Es precioso ver cómo Dios, hermano, es tan lindo. Cómo Dios da aún a esa gente que está viva, hermano, a ellos, a esta gente sobreviviente, les da una nueva oportunidad. Y dice el versículo 7, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. El encierro que él tiene es temporal, pero este encierro, hermanos, si nosotros continuamos con la lectura, no hará cambiar en la postura que tiene Satanás. Dice el 8, saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y hermano, como yo les decía, cuando esté el reino milenial, la gente conocerá esa paz, conocerá un tiempo perfecto, hermanos, un tiempo tan lindo. Pero, saben, hermanos, aún en medio de ello, el corazón humano que no ha sido regenerado continúa en la misma rebeldía contra Dios, hermano. Satanás, aún a pesar del encierro de sus 1000 años, él no cambiará. Él seguirá en esa cuestión de ser el calumniador, el engañador, el adversario de Dios y de sus santos. Y la gente, hermano, las naciones, estas naciones que nos habla, durante el milenio, hermano, la población de la tierra aumentará. Naturalmente habrá nacimientos, aumentará considerablemente, hermanos, porque pues ya no habrá pues esas cuestiones bueno, la vida será más segura. Entonces, bueno, la gente va a aumentar su número. Y en este tiempo, hermanos, aún mucha gente creerá en el Mesías y serán salvos. Pero otros, hermanos, profesarán creer, pero será una falsa profesión. Y esto, hermanos, será revelado cuando Satanás sea desatado. Y, hermanos,
Em, es bien duro, hermanos, ver esta situación porque a veces pensamos que la gente no se acerque a Dios es a causa de, pues, del entorno, hermano, en el que vivimos, a causa de las crisis o de todo lo externo, hermanos. Pero realmente el corazón es el perverso, es el corazón el que tiende al mal. Y si no sabemos gobernarlo, si no le damos la oportunidad a Jesús de que Él cree una nueva naturaleza en nuestras vidas, hermanos, entonces pues estamos fritos, hermanos. Y estas personas, hermanos, dice que será desatado, será suelto de su prisión y saldrá a engañar. Y aquí es una referencia, hermanos, a Gog y a Magog. Y Ezequiel 38, hermanos, nos hace esa enseñanza. Y habla acerca, y la referencia como tal, hermanos, en realidad la hace, o por qué menciona a estos personajes, pues porque en realidad lo que el apóstol Juan nos quiere decir, hermano, es que será universal, serán de los cuatro ángulos de la tierra, esto tendrá una universalidad. El diablo se prepara para un último intento, hermanos, contra el Mesías. Cuando dice aquí que en el cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar de los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, al fin de reunirlos. Y esto habla de toda la gente, de toda la gente que aún sobrevive. Y hermanos, el tiempo en que él será desatado dice que será poco. En el versículo 3 dice que fuesen cumplidos 1000 años y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Cuando dice debe ser desatado, hermanos, es un mandato divino, es una indicación divina y dice por un poco de tiempo. El término griego, hermano, es micro, cuando es una porción muy pequeña. Pero esa porción pequeña que Satanás será desatado, hermano, será suficiente para poder engañar a tanta gente, hermano, que hace la referencia aquí el apóstol Juan, que el número de los cuales es como la arena del mar. Esto quiere decir que es numeroso, hermanos, este ejército que por última vez, hermanos, querrá dar un golpe de estado. Pero bueno, continuamos con la lectura. Dice, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Dice que subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos. Se dice, hermanos, que en el tiempo del reino milenial, Israel será restaurado. Vivirán este tiempo tan ansiado por ellos. Podríamos decir que Jerusalén, hermanos, será la capital del mundo. Porque Jesús establecerá ahí su reino, o será la sede, hermanos, física del reino de Cristo. Sabemos que Jesús reinará mundialmente, pero habrá un espacio donde Él establezca, y será Jerusalén, hermanos, será este lugar físico. Y dice que rodearon el campamento de los santos, es el centro mismo del reino del Mesías. Y cuando habla de la ciudad amada, bueno, pues habla de la Jerusalén terrenal, como centro del gobierno milenial, hermanos. Y esto, como yo les decía, es un cumplimiento de Isaías 2, versículos 3 y Jeremías 3:17. Pero hermanos, aquí hay algo que es lógico, no podríamos decir. Dice la parte B del versículo 9, y Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y hermanos, sabemos que para Dios no hay adversario. Y cuando Satanás engaña a esta gente y los hace creer que pueden ser oponentes a Dios, hermanos, Dios envía fuego del cielo.
dice aquí que los consumió. Cuando habla acerca de consumir, hermano, es que es devorar del todo, fulminarlos de manera sumarísima. Es un superlativo. Y, hermanos, es, es increíble, ¿no? Como Satanás aún, él sabe cuál es su final, pero él desea llevarse a la máxima cantidad de gente con él. Pero para eso estamos tú y yo hoy, para impedirlo, para que la máxima cantidad de gente se vaya al cielo, para que nosotros sí seamos unos opositores a que la gente se pierda, hermanos. Y bueno, pues Dios no necesita hacer algo más, es enviado fuego del cielo y dice que los consume. Y dice el versículo 10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y hermanos, es el punto cúspide, el punto donde el diablo o Satanás al fin es lanzado al lago de fuego y azufre. Al fin, hermanos, es cumplida la amenaza, o no amenaza, lo dicho por nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, así termina esta narrativa de esta primera sección. Satanás finalmente, hermanos, es derrotado para siempre. Ya no habrá, hermanos. Ya no habrá más adversario. Ya se habrá acabado la maldad en este mundo. Y la siguiente sección, hermanos, inicia con el juicio ante el gran trono blanco. Y cuando empezamos a leer, dice el versículo 11, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y hermanos, aquí hace una descripción que la majestuosidad de Dios, hermanos, es tan grande que el cielo, que la tierra y el cielo huyen de él. Y dice el versículo 12, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y cuando el apóstol Juan nos dice, vi un gran trono blanco, hermanos, el trono, la palabra original nos habla acerca de grandeza, hermanos. Y la descripción que da aquí el apóstol Juan me gusta mucho porque dice que el gran trono blanco, o sea, da puntualmente características. El blanco, hermano, nos habla acerca de la pureza, de la santidad y de la justicia con la cual será juzgado, en la perfección con la que Dios juzgará con justicia y santidad. ¿Y quién es este juez, hermano? ¿Quién es aquel que está sentado sobre ese trono? Pues ni más ni menos que nuestro amado Jesús, el Mesías. Sentado, cuando Él da la figura que está sentado, es porque tiene en control, hermano, todas las cosas. Cuando terminamos, por si nosotras las mujeres, no terminamos de hacer nuestros deberes en casa y decimos, bueno, ya se acabó el quehacer, y nos sentamos plácidamente, es porque ya acabamos todas nuestras actividades. Y cuando da esa figura, hermanos, de que Jesús está sentado en el gran trono, es porque nos enseña que justamente es eso, que Jesús tiene en control, hermano, en control todas las cosas. Y
Dice aquí que el cielo y la tierra serán destruidos, hermanos, de una manera sobrenatural. Esto nos hace referencia a 1 de Pedro 3:10. Y dice, hermanos, que serán reemplazados por cielo y tierra nueva. Y dice más adelante, y ningún lugar se encontró para ellos. Esto nos habla, hermanos, o recalca la desaparición total de una antigua creación. Y cuando dice el versículo 12, grandes y pequeños. Hermano, cuando habla esto, hermano, nos hace referencia a gente importante y a gente un poco más humilde. Dice que estaban delante y dice, y vi muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Nos dice, hermanos, que delante de Dios no hay diferencia en categorías sociales. Y bueno, esto ya lo sabíamos, que delante de Él no hay diferencia. Sin embargo, hoy hay una nueva hincapié en que delante de Dios el estrato social al cual se pertenezca no hará mella. Nadie será tan importante, hermanos, para evadir o para evitar el juicio del gran trono blanco. Pero tampoco nadie será tan insignificante para que le sea impropio este juicio, hermanos. Entonces, grandes y pequeños estarán delante del gran trono blanco. Y hermanos, toda aquella gente, grandes reyes, grandes presidentes, que no rindieron su vida a Cristo, un día, hermanos, estarán. Y aquel hombre o mujer pequeña, en su más ínfima estrato social, también comparecerá, hermanos, un día ante el gran trono blanco de nuestro Señor amado. Y cuando dice que están de pie, hermanos, nos está hablando de la segunda, nos habla acerca de que han sido resucitados. Y esto nos habla de la segunda resurrección. Hablábamos de la primera en los versículos primeros del capítulo 20. Sin embargo, ahora es una resurrección, la segunda resurrección, hermano. Y recordemos que, bueno, esta segunda es para condenación. Y dice el versículo 12, y dice, y fueron abiertos los libros, el libro de la vida, y dice, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y habla de literalmente rollos, hermanos, de registros, de obras de todas estas personas. El libro de la vida, hermanos, es el libro donde están escritos los nombres de aquellos hermanos que han puesto su nombre, su confianza en Jesús, hermanos. Y tu nombre y mi nombre, hermanos, estarán ahí escritos. Y asegurémonos, hermanos, de esta situación, de que realmente esto sea una verdad de nuestras vidas, hermano. Y si tú estás seguro, alégrate, hermano. Alégrate porque un día, hermanos, veremos esto tan majestuoso y grandioso que se cumplirá. Las obras, hermanos, guardan una relación con los galardones de los creyentes que han de recibir. Y bueno, esto ya se nos habló cuando en una enseñanza que nos dio nuestra hermana Alicia del Tribunal de Cristo. Y hermanos, si continuamos la lectura, dice el versículo 13, y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y hermanos, yo reflexionaba en esta lectura. Al final, al principio estaba yo muy, muy conmocionada y muy al ver el reino milenial,
para mí era, ay no, hermanos, de verdad es que es algo precioso. Al continuar y ver que Satanás finalmente es fulminado, em, en ver que Dios eh, ha cumplido, hermano, todo, no sé, me llenaba de alegría, de decir, wow, todo al fin tomará el cauce que debió haber llevado. Pero hermano, cuando leemos estos últimos 3 versículos, honestamente Dios me confrontaba, hermano. Porque en este tiempo, hermanos, normalmente hablamos a la gente de la gracia. Y ciertamente estamos en tiempo de gracia, en tiempo en que Jesús está a una oración de distancia, en que presentamos al siervo sufriente de Jehová, presentamos al Mesías quebrantado, al Mesías que pagó el precio por nosotros, que tuvo victoria al tercer día, al levantarse, al que la muerte no le pudo retener. Y ofertamos la salvación de esa manera, mostramos el amor de Cristo, hermanos. Pero es bien importante, hermanos, que nosotros también podamos hablar de esto, de que el infierno es real, hermanos, de que habrá un día un juicio para aquellos que no han puesto su confianza en Cristo. Y hermanos, a mí me llevaba a reflexionar en nuestra manera de enseñar a la gente. Y no estoy hablando de que les una predicación fatalista, ¿no? De arrepiéntete, te vas a ir al infierno. Que es una verdad, hermano. Pero, o sea, no de esa manera, ¿no? Sino tener una panorámica. En sí mostrar la gracia, mostrar la oportunidad que Dios nos da a través de Jesús, a través del perdón. Pero mostrar también este lado, hermano. Que un día habrá un juicio. Que un día, hermano, si esas personas a las cuales tú les predicas no se arrepienten, un día estarán de pie ante el gran trono blanco y serán juzgados por sus obras. Tú y yo nos aseguramos de que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Y es pase directo al cielo, hermanos. Pero habrá gente que no vivirá la misma fortuna que nosotros. Por su necedad, por no querer buscar a Dios, no lo sé, por su apatía ante el amor de Cristo. Pero hermano, esto es una realidad. Y hoy quiero dejar esto en tu corazón. Tengamos gozo. Tengamos gozo en nuestro corazón. Y ayer que estábamos en la oración y decían por un poco este tiempo, ¿no? Esta leve tribulación y momentánea, podríamos decir. Es verdad, hermano. Estamos sobre esta tierra de paso. Lo que podamos vivir solo es un tiempo, solo será momentáneo. Y nuestra eternidad, hermano, tú y yo la tenemos asegurada. Y bendecimos a Dios, pero yo de verdad es que a mí me daba mucho gozo, mucha alegría el poder leer esto, el poder imaginar, hermano, la eternidad, el poder ver los 1000 años en una idealidad tan preciosa, gobernada por Jesús, porque ciertamente nuestros gobernantes a veces dejan mucho que desear. Pero imagínate la justicia con la que gobernará nuestro Señor Jesucristo. Será hermoso, hermanos. Pero hay una contraparte, hermanos. Hay otra cuestión, que la gente que no conoce, que la gente que no ha puesto su confianza en Cristo, hermanos, sufrirá una muerte eterna. Y hagamos lo posible, hermanos. Compartámosle a la gente. Y no perdamos de vista este punto, hermanos. El Espíritu nos guiará a enseñar a la gente. El Espíritu nos enseñará, hermano, cómo tú abordarás estos temas.
con la gente con la que tú le prediques. Pero es importante, hermano, que nosotros sepamos esto para que podamos compartirlo a la gente. Para que el día en que ellos te digan, ¿y qué pasó con el infierno? ¿O es verdad el infierno? Entonces tú puedas abrir tus escrituras, hermano, en Apocalipsis 20 y poder mostrarles cómo verdaderamente hay un juicio, hermano, final. Para todas aquellas personas que no han puesto su confianza en Jesús. Y hermano, vamos a culminar nuestra enseñanza dándole gracias a Dios, hermano. Con alegría, con gozo en nuestros corazones, porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Porque para ello no necesitamos hacer méritos, hermano. Solo haber creído en Jesús. Y ese es un gran regalo. Ese es un gran privilegio que tú y yo hoy gozamos. Los galardones que podamos recibir serán puestos a los pies de Cristo. Y hermano, hoy yo te invito a que le agradezcas a Dios, hermano, por el gran regalo. Porque no sufriremos ningún juicio de los que hemos leído. No viviremos nada de esto, hermano, cuando Dios desate su ira. Pero sí podremos disfrutar de la bondad de Dios. Y lo que hoy tú y yo vivimos en esta tierra solamente es momentáneo. Es un tiempo solamente que viviremos aquí. Porque nuestra ciudadanía, hermanos, está en los cielos. Y démosle gracias a Dios porque Él es tan bueno. Hoy vemos a Jesús ya no como el siervo sufriente de Jehová. Hoy vemos a ese Jesús, a ese Rey de Reyes y Señor de Señores. Vemos a ese Mesías ejerciendo su poder, el poder que Él siempre ha tenido. Y es precioso, hermano, contemplar el poderío de Jesús a través, hermano, de estas palabras que fueron inspiradas para que hoy tú y yo las pudiéramos estudiar.